Bienvenidos a nuestro servicio de culto dominical como Iglesia El Redil de Envigado. Damos gracias al Señor por mantenernos unidos en la palabra, la oración y adoración desde nuestros hogares. Deseamos recordarles que la Iglesia somos todos aquellos quienes la conformamos y no el lugar donde nos reunimos. Por esta razón, esperamos que la palabra del Señor nos refresque, anime, consuele y desafíe en medio de estos tiempos que estamos enfrentando. Y a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Hermanos, acompáñenme por favor al libro de los Salmos capítulo 77. Vamos a leer la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: A Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche cuando estoy angustiado. Recurro al Señor. Sin cesar, elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él y desfallezco. No me dejes conciliar el sueño. Tan turbado estoy que ni puedo hablar. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿Nos volverá a mostrar su buena voluntad? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado la diestra del Altísimo. Prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño. Meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas. Santos, oh Dios, son tus caminos. ¿Qué Dios hay tan excelso como nuestro Dios? Tú eres el Dios que realiza maravillas, el que despliega su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso redimiste a tu pueblo, a los descendientes de Jacob y de José. Las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron. El propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas. Tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo. La tierra se estremeció con temblores. Te abriste camino en el mar. Te hiciste paso entre las muchas aguas y no se hallaron tus huellas. Por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Oh Señor, oramos a ti luego de haber hecho lectura de este texto, trayendo a nuestra mente las grandes hazañas y los portentosos hechos por tu mano y que podemos ver en las Escrituras. Ciertamente estamos en tiempos difíciles que pueden turbar nuestra mente y nuestro corazón, pero hoy le hablamos a nuestra alma recordándole que tú eres el Dios soberano y providencial, que nunca ha perdido el control de todas las cosas y por lo tanto podemos confiar y descansar en Él. Señor, prepara nuestro corazón mientras cantamos y adoramos tu nombre para ser expuestos a tu preciosa palabra. En esta mañana oramos en Cristo Jesús. Amén. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su paz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Él es Dios, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la
en Jesús. Fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es
qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Muy buenos días. Para mí es un privilegio enorme poder compartir con ustedes una vez más. Yo agradezco infinitamente la invitación del pastor Jonathan, que me la ha extendido, y sinceramente estoy muy agradecido.
Saludo a todos los que nos acompañan en esta mañana y espero que esta enseñanza, este sermón sea de gran bendición para la vida de cada uno de ustedes y también para la mía, obviamente. Antes de comenzar, quiero decir que este sermón lo escuché hace mucho tiempo en voz de otro predicador y tomé los principios bíblicos de ese sermón y creo que hoy día, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, aplican para nuestra vida, especialmente para la vida del creyente. Por eso que traigo este sermón y espero, como lo dije anteriormente, que sea de gran bendición. Como leímos ya, el Salmo 77 es el texto que nos guiará en este sermón. Pero antes de comenzar, quiero compartirles algo, y algo que creo yo que nos acompaña por toda la vida, además de nuestra sombra, son los recuerdos. Los recuerdos que se alojan en nuestra memoria. La memoria es la potencia del alma, por medio de la cual se retienen las ideas y se recuerda el pasado. Claro que sí. Los recuerdos, por un lado, nos pueden ayudar a ganar experiencia, a ganar conocimiento, para precisamente aplicarlas en las nuevas experiencias de nuestra vida. Entonces pueden resultar muy útiles recordarlas. Por otro lado, puede que exista el deseo de no querer recordar nada, de querer borrar todo el pasado. Y el problema de ahí es que podemos caer en la filosofía o en la ley del conocido cantante Julio Iglesias, y tropecé de nuevo con la misma piedra. Porque de pronto no queremos recordar aquellos momentos que los consideramos no dignos de recordar. Por otro lado, puede que exista la intención de querer hacer una selección de los recuerdos y recordar solo los momentos y los lugares hermosos que a lo mejor algún día visitamos y están ahí permanentemente en nuestro recuerdo. Santa Marta, San Andrés, Cancún, Miami, qué sé yo. Dicen que los enamorados, por ejemplo, suelen recordar los lugares románticos, aquellos que marcaron su vida, el momento que hubo la declaración. De hecho, algunos lo inmortalizaron en la corteza de algún árbol con el nombre, la fecha y todo lo demás. La Biblia a nosotros nos dice que debemos olvidar las cosas de antaño y que ya no vivamos en el pasado. Pero nos dice esto porque precisamente muchos de nosotros nos quedamos tan pegados en el pasado que nos perdemos de vista lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la vida usted puede llevar un diario de vida con todos los tropiezos y decirse a sí mismo, bueno, tropecé, cometí el error, ¿qué más voy a hacer? Ya no puedo hacer nada. O también puede reflexionar y aprender de los tropiezos. La idea es que de todos los recuerdos nosotros siempre saquemos lección, o si no, simplemente vamos a ir acumulando tropiezos tras tropiezos. También, así como hay recuerdos que, vuelvo a decir, consideramos no dignos de traer a la memoria o traer al presente, hay otros que sí. Hay otros recuerdos que sí queremos traer al presente y a la memoria. Esta semana comenzó el fútbol y precisamente, ¿quién nos recuerda ese 5-0 de Colombia a Argentina, allá en Argentina por ahí por el año 1993? ¿Quién nos recuerda eso y quién nos alegra? Y precisamente esta semana Colombia vuelve a ganar allá en Lima, Perú. Esos son recuerdos que al futbolista, al deportista, le gusta traer. Como también los padres, ¿cómo no van a recordar o cómo no van a traer a la memoria los primeros pasos de sus hijos? ¿Cierto que sí? Las primeras palabras, papá, mamá, las primeras caídas, el primer llanto, la primera moretuda o la primera herida, la primera travesura, el primer dibujo, la primera vez que el hijo llegó con una carita feliz. ¿Se recuerda? ¿O quién olvida el primer amor? Todos recordamos de alguna u otra forma ese primer amor, el primer beso, o la primera desilusión, o las primeras lágrimas. En lo personal me encanta sentarme a la mesa con mi esposa y mis hijos y mi suegra y comenzar a contar
mis experiencias, mis travesuras de joven y todo lo demás. Ellos se ríen y dicen, ya empezó el papá, pero a mí me gusta compartir con ellos. También ocupamos tiempo para recordar aquellos momentos que nos provocaron tristeza, como la partida de un ser amado. Queridos, en el fondo lo que quiero decir es que el recuerdo va a ser parte de nuestra vida siempre. Están en nuestra memoria. Sean buenos o malos, están ahí. De hecho, no sé si usted está de acuerdo, pero para mí una de las enfermedades más tristes es precisamente el Alzheimer. ¿Por qué? Porque esta enfermedad borra todos los recuerdos de nuestra vida. Lo que hoy estamos viviendo, esta pandemia, mañana será parte también del recuerdo. Alguien dijo que nadie nada dos veces en el mismo río, porque las aguas siempre cambian. Un día esto que nosotros estamos viviendo será parte de ese pasado. Y nosotros y nuestros hijos quizás contaremos a las siguientes generaciones lo que significó, lo que representó y lo que implicó esta pandemia considerada la más grande de todas las pandemias. Y nuestro relato va a reflejar cómo es que vivimos este momento, cómo es que lo enfrentamos, si lo hicimos con angustia, si lo hicimos con temor, si nos deprimimos, si perdimos la fe o si perdimos la esperanza. O puede que nuestros hijos el día de mañana le cuenten a sus propios hijos cuál fue la visión de ellos frente a sus padres. ¿Te has puesto a pensar cómo es que nuestros hijos hoy día nos están viendo a nosotros? ¿Cómo nos recordarán como padres que cayeron en la desesperación, que se pelearon con todo el mundo, que se enojaron con la iglesia y se alejaron de Dios? ¿O recordarán a esos padres que se mantuvieron firmes y que su fe nunca decayó? ¿Por qué les digo esto? Porque hoy día vamos a hablar, y lo acabamos de leer, de un hombre llamado Asaf. Este hombre cayó en una profunda angustia y aflicción. Y en este escenario él recordó, pero lo hizo de dos maneras. Tuvo una forma de recordar y otra forma de recordar, y es lo que quiero que compartamos juntos. Entonces, si usted está hoy día en medio de esta pandemia, en medio de este escenario, en medio de este momento, viviendo angustia, desesperación, desesperanza, quiero decirle que este sermón es para usted. Quiero invitarle entonces a que podamos compartir la primera parte de este sermón, que yo la he nombrado la angustia y la crisis de confianza de Asaf. Y lo vemos en la primera parte del versículo 1 al 6, que dice así: a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado recurro al Señor sin cesar. Elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento. Medito en Él, pero desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos me acuerdo. Mi corazón reflexiona por la noche, mi espíritu medita e inquiere. Asaf, este hombre había caído en la habitación de la autocompasión y estaba turbado, sus pensamientos estaban turbados de manera que no los podía ordenar. Está sumergido en un lamento permanente, se siente que desfallece, aunque no puede conciliar el sueño, se siente turbado, no puede hablar. Yo quiero formular una pregunta y quiero que se la haga ahí donde usted está. ¿Se ha sentido así en este último tiempo? ¿O ha visto personas así que desfallecen, que están turbados, que no pueden dormir, que ni siquiera pueden hablar? El sentirnos así puede llevarnos a que no podamos procesar nuestras ideas, procesar nuestros pensamientos, afirmar nuestras convicciones, sostener nuestra fe. ¿Por qué? Porque vemos un escenario donde la gente se enferma, donde vemos gente morir, donde vemos que todo va mal, donde probablemente tengamos 1000 razones para sentirnos angustiados y afligidos. Y la verdad es que no nos queremos sentir así, pero ¿cómo lo podemos evitar? Quizás nuestros hijos nos están preguntando y ni siquiera tenemos las respuestas para darles a ellos. Y son preguntas que se han formulado, por ejemplo, niños que le preguntan a sus padres, papá, mamá, ¿por qué la abuela y el abuelo ya no están? ¿Por qué no pudimos
dar el último beso de despedida y decirles hasta pronto? ¿Por qué un beso tibio en la mejilla se transformó en un frío beso en la frente o un frío adiós a la distancia? ¿Por qué el vecino que antes veíamos siempre sentado en el parque ya no está más? ¿Por qué aquel señor de la tienda que nos atendía con tanta alegría no lo hemos vuelto a ver? ¿Por qué aquel profesor que nos encantaba tanto como nos enseñaba no vino más al aula virtual? ¿Por qué? ¿Cuáles son las respuestas a todas estas preguntas? Y las preguntas van surgiendo una y otra vez. Asaf está angustiado y esta angustia lo lleva a una fuerte crisis de confianza en Dios. Y va a intentar buscar respuestas. Y en la búsqueda va a formular 4 preguntas de carácter retórica. Las preguntas retóricas se formulan sin tener ellas mismas respuestas y se usan para hacer pensar a la audiencia. Sin embargo, vamos a ver más adelante que en las mismas preguntas que Asaf formula, en la misma pregunta está la respuesta. Las preguntas que Asaf hace están ahí en los versículos siguientes. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? ¿Se habrá agotado su gran amor eterno y sus promesas por todas las generaciones? ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades y en su enojo ya no quiere tenernos compasión? Asaf sentía que el amor de Dios se había agotado. Y usted y yo sabemos que eso es imposible. Jeremías 31:3 dice que hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo: con amor eterno te he amado. Este pasaje nos revela que el amor de Dios por cada uno de nosotros es eterno, que no se acaba, que no se va a completar nunca, que es ilimitado. Su amor es tan eterno como Él es eterno. Y es su gran amor que nos atrae hacia Él mismo y nos prolonga permanentemente su misericordia. Durante toda la eternidad seguiremos disfrutando y experimentando del amor de Dios. Sin embargo, la angustia de Asaf lo lleva también a sentirse afanado y con una ansiedad extrema. El afán y la ansiedad son una manifestación exterior de mi inseguridad interior en Dios. Sí, porque como no creo lo que va a hacer Dios en mi vida, caigo en la angustia y caigo en el afán. Entonces Dios me dice: no te deprimas. Si te he dado la vida, no te daré todo lo demás. Dios es fiel y cumplirá su palabra. Y en cuanto si el amor de Dios se agota, Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Dios nos ama desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Nos escogió, nos amó, nos guardó desde antes que el mundo fuera. Entonces, si hemos visto todo esto, que el amor de Dios se sostiene, que el amor de Dios es eterno, que Él es fiel, que Él perdura, que Él no solo nos da la vida, sino que sustenta la vida y que Él provee cada día lo que nosotros necesitamos para vivir. Si ya hemos visto así, pero aún así no logramos salir de la angustia, entonces yo lo quiero invitar al segundo punto de este sermón, que es el despertar. ¿Y por qué el despertar? Porque Asaf viene a despertar, tiene una reacción que es la reacción natural que todo cristiano, todo creyente debiera tener. El versículo 10 de este salmo dice así, y yo me pongo a pensar, esto es lo que me duele, que haya cambiado a la diestra del Altísimo. Me gusta como lo dice la versión Reina Valera. Versículo 10 dice, y dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Fíjese lo que hace Asaf. Asaf reconoce que esa visión, que esa perspectiva de la vida que él está teniendo en esos momentos, lo estaban enfermando. Y no hay enfermedad más grande que olvidarse de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Suele asimilarse como un Alzheimer, pero de carácter espiritual. Él se dice,
No, este pensamiento me está aplastando y no voy a dejar que mis emociones me controlen. Sé que mi corazón es engañoso más que todas las cosas y no puedo seguir así. No puedo vivir como si Dios no estuviera. Dice la historia que en un momento, en una ocasión, Martín Lutero estaba muy deprimido porque lo habían amenazado de muerte, por lo que empezó a desanimarse mucho y comenzó a perder la fuerza para hacer la tarea que él tenía. Entonces su esposa se vistió de luto. Martín Lutero al verla le preguntó, ¿por qué estás vestida de luto? ¿Quién se murió? Ella lo miró y le contestó, Dios murió, por eso estoy de luto. Martín se rió a carcajadas y le dijo, Catalina, Dios no muere, Dios es la vida, Él no muere nunca. Entonces Catalina lo miró y le dijo, ¿y si Dios no muere? ¿Por qué entonces estás así? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás angustiado? Dios no ha muerto, Él está aquí. Lutero se dice que entendió el mensaje y siguió adelante en su misión. Y Asaf va a hacer exactamente lo mismo. Va a entender el mensaje y va a reaccionar. El versículo 11 y el versículo 12 dice, fíjese la reacción de Asaf. Prefiero, no como antes, sino que ahora, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas tus proezas, evocaré, es decir, hablaré tus obras poderosas. Lo que hace Asaf, a diferencia de lo que acabamos de ver, es que ahora él va a traer a su memoria lo que Dios ha hecho en el pasado por él. Me acordaré, se dice, haré memoria, meditaré, evocaré. Queridos, el primer paso para salir de la angustia es recordar lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia de nuestras vidas. Asaf va a borrar el recuerdo perturbador de su vida con otro recuerdo. Mire qué hermoso. Borra un recuerdo perturbador trayendo otro recuerdo. Alguien dijo que el pincel pudo dibujar un mal recuerdo. Un pincel pudo dibujar un mal recuerdo, pero el mismo pincel en las manos de amor borra el mal recuerdo y pinta uno nuevo. También que las huellas que dejan el dolor y el sufrimiento se borran recorriendo las mismas huellas, pero con amor y paz. Es decir, que las huellas en un rostro maltratado pueden ser borradas por una caricia de amor y compasión. Asaf decide echar mano a la información fidedigna que tenía de Dios y de sus hechos gloriosos en la historia de Israel. Y esto es muy importante porque nadie va a poder reaccionar ante las situaciones que la vida nos presenta, reaccionar conforme a Dios si no tiene la información correcta en su vida y en su corazón. Y esa información no la entrega sino las Escrituras. Alguien dirá, y es legítimo, pero preste atención, Asaf hizo lo mismo en los primeros versículos. Él dice que él recordó. ¿Cómo es que ahora es diferente? Sí, pero hay una pequeña diferencia. Y permítame presentársela. La diferencia entre el recordar de Asaf y este segundo recuerdo que va a borrar el primero es que los primeros versículos del 1 al 12, el pronombre que está apareciendo ahí es yo, es mí, es me. Lo que quiere decir que Asaf está recordando sobre él, sobre sí mismo. Yo recordaré lo que a mí, recordaré lo que me pareció. Pero los versículos 13 al 20 va a haber un cambio, porque el pronombre que predomina aquí es tú. Ya no es yo, ahora eres tú. No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y eso es lo que va a provocar un cambio. Note la diferencia que se produce al tener un foco centrado en Dios o un foco centrado en mí. El foco en mí dice, me acuerdo, medito, no puedo hablar. Pero el foco en Dios hace lo mismo, pero fíjese el final. Recuerdo, medito, pero ahora sí quiero hablar, ahora sí quiero meditar, ahora sí quiero hablar. Y el ahora sí es porque ya no voy a hablar de mí, ya no voy a pensar en mi recuerdo, ya no voy a pensar en mi pasado, voy a pensar en el recuerdo que está centrado en Dios, lo que Él hizo, lo que Él ha hecho por nosotros.
ya no hablará de sí. Y nosotros necesitamos hoy día más que nunca llevar a otros esta palabra de esperanza, de que lo que hizo Dios antes lo hará con nosotros. Y si Dios obró de manera milagrosa antes, también lo hará de manera milagrosa en este tiempo. José Enríquez fue quien guió espiritualmente a los 33 mineros en el desierto de Atacama. No sé si recuerdan ese episodio de los 33 mineros atrapados en una mina allá en Chile. Él era el único cristiano de los 33. Y en su relato dice que él en un momento pensó, yo no me puedo quedar callado. Yo no me puedo hacer silencio, este es el momento para hablarle a mis compañeros de Dios, para hablarles con mis compañeros de que tengan fe, de que tengan confianza, de que tengan esperanza, de que Dios nos va a sacar de aquí. Si bien ellos pudieron recibir alimento mientras estuvieron atrapados, este alimento espiritual fue vital para mantener la fuerza y la esperanza en ellos. Asaf cambió su foco de atención, dejó de mirar su desgracia y dejó de alimentarse de ella. Comenzó a ver al Dios de lo imposible, comenzó a dejar de mirarse a Él y comenzó a mirar al Dios y los atributos de Él. En esta mirada Él ve tres aspectos. Versículo 13 ve que Dios es santo, versículo 14 ve que Dios es poderoso y versículo 15 ve que Dios redime a su pueblo. Es decir, ve a un Dios santo, ve a un Dios poderoso y ve a un Dios que no se queda de brazos cruzados, sino que ve a un Dios que redime a su pueblo. Y esto es maravilloso. Esta visión permite que Asaf comience ahora de manera poética a describir cómo el poder de Dios se desplegó con toda su fuerza al momento de sacar a Israel de Egipto en el Éxodo. Eso nos lleva a nosotros a la tercera parte de esta enseñanza. Tenemos entonces la angustia y la aflicción de Asaf. Tenemos el despertar de Asaf, se da cuenta que esto lo está enfermando y cambia el foco, ya no va a mirarse a él, ya no va a tener autocompasión, ya no va a alimentar su dolor, sino que va a poner la mirada en Dios. Y en tercer lugar, va a activar esa memoria y va a traer un recuerdo tan potente, tan poderoso, que va a borrar todo lo demás. El versículo 16 dice así en adelante: las aguas te vieron, oh Dios, las aguas te vieron y se agitaron, el propio abismo se estremeció con violencia. Derramaron su lluvia las nubes, retumbaron con estruendo los cielos, rasgaron el espacio tus centellas, tu estruendo retumbó en el torbellino y tus relámpagos iluminaron el mundo, la tierra se estremeció con temblores. Algunos estudiosos dicen que el salmista aquí está hablando de dos momentos, tanto del momento cuando Israel cruza el Mar Rojo, como también cuando Dios entrega la ley en el monte Sinaí en medio de una gran teofanía. La idea es la misma, y es que Dios es todopoderoso, es Dios que abre el mar y que usa todos los elementos de la naturaleza para alimentar, para sostener a una multitud en el desierto por largos 40 años. Asaf va a recordar cuando Dios saca a Israel de Egipto y cruzan el Mar Rojo. Sí, y es un evento maravilloso, porque es un evento que muestra a un pueblo perseguido por la espada del faraón. Es un evento que muestra a un pueblo que está contra la espada y la pared. Tenía dos opciones: moría bajo la amenazante y sangrienta espada de los egipcios, o morían ahogados por un mar que los esperaba hambriento poder devorarlos. Israel básicamente está en el valle de sombra y de muerte. Y es en este escenario, es en este momento preciso que Dios se muestra santo, poderoso y un Dios que redime a su pueblo. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Dios? Y si usted va al libro de los Éxodos, va a ver que Dios desata toda la creación y pasa a su pueblo de la vereda de la angustia, de la vereda del temor, a la vereda de la esperanza, a la vereda de la libertad, a la vereda de la confianza. De la vereda de la esclavitud, de la vereda de haber estado subyugados tantos años, los pasa a la vereda de la libertad y de la dependencia total del único Dios, que ha visto la aflicción de su pueblo, se ha acordado de ellos
y ha descendido para sacarlos a esa tierra prometida. Quiero que preste mucha atención a este pasaje bíblico que se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14. Si tiene su Biblia, búsquelo y acompáñeme para leer. El versículo 13 dice: no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás los volverán a verlos. Versículo 14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. 3 cosas: no tengan miedo. Segundo lugar, mantengan sus posiciones. Tercer lugar, serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Hermanos, no sé si usted está de acuerdo, pero no son estas palabras las que necesitamos hoy día. No son estas palabras las que necesitamos en medio de este escenario que estamos viviendo. No son estas palabras las que nos deben alentar. No son el recuerdo de un Dios santo, poderoso y que redime a su pueblo lo que debe activar nuestra fe. Permitirnos seguir viviendo anclados a la verdad del Evangelio. No tenga miedo. Mantenga su posición. Manténgase firme. Manténgase cerca de Dios, no descuide la oración, no descuide la lectura bíblica, no deje de congregarse, sea de manera virtual o presencial, pero no se aleje de este fuego del Señor, no se aleje de esta fogata, no sea ese pábilo que es quitado y que humea fuera de ella. Manténgase firme, su posición firme. Yo no soy profeta y Dios me libre de eso. Pero quiero decirle una cosa, estoy seguro que seremos testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de nosotros. El versículo 19 de este mismo salmo es una invitación a descansar en la soberanía de Dios. Sí, el versículo 19 dice: te abriste camino en el mar, te hiciste paso entre las muchas aguas, no se hallaron tus huellas. Queridos, ¿puede alguien perseguir un bote en el mar? ¿Puede alguien seguir la huella o la estela que deja un bote o un barco en el mar? No puede, porque inmediatamente eso se disipa, desaparece. Nosotros no podemos intentar entender todas las cosas que puedan estar sucediendo. Yo sé que hay hermanos en todo lugar, en toda iglesia, en todos los países que están buscando entender y se han sumergido en una idea de la conspiración y todos creen que es conspiración y están escuchando voces que no son las correctas y están escuchando declaraciones que no son las correctas y están de un lado a otro dejándose llevar por las corrientes, por las olas del mar, buscando respuestas. No intente entenderlo todo. Dios es soberano. Dios es soberano. Romanos 11:33 lo dice: oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Queridos hermanos, descansemos en el Señor. Él no ha dejado de ser Dios, Él sigue siendo Dios, Él sigue sentado en el trono. Todo está bajo su control. Simplemente hagamos lo que le acabo de decir, no tengamos miedo, mantengámonos firmes y esperemos quietos, seamos testigos de lo que Dios va a hacer. Yo no sé cómo terminará todo esto, no sé cómo Dios va a actuar, no sé lo que va a hacer y quizás no debiéramos intentar saberlo. Quizás hay una información que no tenemos, pero sí hay una información que tenemos y tenemos que aquí seguir el ejemplo de Asaf. Apelar a esa información fidedigna, esa información real, esa información verdadera. Y es que nosotros no estamos en manos de un destino ciego, estamos en las manos de un Padre Santo, poderoso, que se acuerda de sus hijos y que los cuida. Querida iglesia, nosotros somos llamados a recordar los actos de redención de Dios, a siempre estar dando una mirada atrás, porque eso nos da un impulso hacia una mirada hacia adelante. Y así como en el Éxodo nosotros podemos fijar la mirada en la cruz también. Esa
Esa es nuestra mirada hoy día. El éxodo y la cruz son las demostraciones de la historia. Es la historia de que Dios está con nosotros, está actuando a favor nuestro, sin importar cómo nos podamos sentir ni lo que suceda a nuestro alrededor. Cualquiera sea nuestra circunstancia, podemos ver la bondad de Dios, ya que no estamos en la vereda del temor y de la angustia, sino en la vereda de la esperanza. Así es, queridos hermanos. Finalmente, el versículo 20 termina diciendo esto: por medio de Moisés y de Aarón, guiaste como un rebaño a tu pueblo. Reina Valera dice: condujiste a tu pueblo como oveja, por mano de Moisés y de Aarón. ¡Qué contraste! El Dios que hace oír su voz en el trueno, el Dios que hace temblar la tierra, el Dios que abre el mar. Ese mismo Dios actúa como un pastor amoroso que nos guía, que nos dirige, que nos cuida. Dios usa sus medios de gracia para cuidar a su pueblo. Y así como en su momento lo hizo con Moisés y Aarón, hoy día tiene a los pastores, tiene a los líderes, tiene a los hermanos, tiene a la iglesia, medios de gracia a nuestra disposición para sentirnos cuidados, acompañados, guiados, dirigidos. Queridos hermanos, Dios no quiere que nosotros nos olvidemos de lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él no quiere que nosotros nos olvidemos, porque Él no se ha olvidado de nosotros. No duerme el que cuida a Israel. Dios no nos dejó a nuestra suerte, no nos dejó a nuestro destino, cual gallina ciega en el desierto. Por eso es que Él vino, por eso es que Él descendió. Y así como Él no nos olvida, tampoco quiere que nosotros le olvidemos a Él, por eso nos deja la Santa Cena. Y si usted se da cuenta, la Santa Cena, dentro de los propósitos que tiene, es recordar, haced eso en memoria de mí. ¿Qué quiere que recordemos? No quiere que olvidemos que Él entregó su cuerpo. No quiere que olvidemos que su cuerpo fue molido por nuestros pecados. No quiere que olvidemos que Él derramó su sangre por nosotros para el perdón de nuestros pecados, para justificarnos, para libertarnos, para redimirnos. Jesús no quiere que olvidemos la cruz, pero no quiere que la recordemos como con dolor, sino que como un elemento de victoria, como un símbolo de victoria, porque fue en la cruz que tú y yo fuimos salvados, fue en la cruz que tú y yo fuimos redimidos, fue en la cruz que el precio que no podíamos pagar, lo pagó el mismo Señor Jesús, fue en la cruz, fue allí, por eso que Él quiere que le recordemos. Ese valle de muerte era para nosotros, pero fue Jesús quien pasó por ahí. El precio fue pagado, la deuda fue cancelada. ¿Se acuerda que le dije que en las preguntas retóricas estaba la respuesta? Acompáñenme, con esto quiero ir finalizando. Versículos 7 al 9. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? Él no nos puede rechazar, no se puede negar a sí mismo. Él nos ha adoptado, somos sus hijos. Hemos sido aceptados, no por nuestros méritos, por los méritos de Jesús. Dios no se contradice, Dios no miente. Ya hemos sido aceptados. Dice, no volverá a mostrarnos su buena voluntad. Su buena voluntad. Y es por su buena voluntad que Él se entregó por nuestra salvación. No necesitamos que Él nos vuelva a mostrar, porque Él ya lo hizo. Y lo hizo cuando murió por nosotros. ¿Se habrá agotado su gran amor eterno? Fíjese, la misma pregunta lo dice, amor eterno. ¿Cómo se va a agotar un amor que es eterno? No se agota, es como que la nieve dejara de ser blanca, siempre va a ser blanca. ¿Sus promesas por todas las generaciones se habrán agotado? No, querido, su amor es eterno, sus promesas son fieles, Dios las cumplirá. ¿Se habrá olvidado Dios de sus bondades? Cada mañana, antes que tus ojos y los míos se abran, antes que nuestra boca pronuncie nada, Él ya ha renovado su misericordia. ¿Cómo se va a agotar? ¿Cómo se van a agotar sus bondades? ¿Cómo se va a olvidar Él de sus bondades? No. Más adelante dice, y en su enojo ya no quiere tenernos compasión. Sin duda que la muestra más grande de compasión es cuando Jesús, nuestro Señor, se entregó de manera voluntaria
para dar su vida por ti y por mí. Yo quiero decirle en esta ocasión, si usted me está viendo, si usted nos está viendo por primera vez y se siente angustiado, atemorizado y se ha preguntado, ¿dónde está ese Dios que predican? ¿Dónde está ese Dios del cual ustedes hablan? Yo quiero invitarte a venir y acercarte. Aquí hay una iglesia en Envigado que abre sus puertas. Acércate, ven a Cristo, arrepiéntete de todos tus pecados y ven a Él. Ven a Él, hay una invitación abierta, hay una voz que se levanta en medio de este desierto, en medio de este escenario de desesperanza, hay una voz que se levanta a decir, Cristo vive, Dios está aquí, ese Dios santo, ese Dios poderoso y ese Dios que redime está en medio nuestro. Quiero invitarle para que durante esta semana medite en lo que acabamos de aprender. Y esta semana en su casa, en su hogar, con sus hijos, mediten eso. ¿Se han sentido angustiados y afligidos? Van a hacer una cosa, vamos a orar y vamos a recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Se está formulando preguntas que necesiten respuesta. Vamos a orar. Este va a ser un tiempo de oración que nos permita descansar en la providencia y en la soberanía de Dios. Vamos a pasar tiempo recordando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a alabar el nombre de Dios. Y en último lugar, vamos a animarnos unos a otros, recordando lo maravilloso que es Dios y recordando tres cosas. Dios es santo, Dios es poderoso y Dios redime a su pueblo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por oírme esta mañana. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.